Entonces, la idea es que ustedes buscaran, investigaran cómo se llama ese fenómeno, en qué consiste, por qué sucede eso. ¿Alguien que me pueda explicar ahorita de lo que hicieron de tarea? ¿Me pueden decir cómo se llama ese fenómeno? A ver, ¿alguien quiere levantar la mano? A ver, dinos cuál. Bueno, lo que yo investigué y encontré fue que al contar el imán con un campo magnético y pasar por un metal, el cual es conductor, este se forma como que otro campo magnético gracias a la corriente eléctrica. Entonces, como que estos chocan y, ¿verdad? Chocan y los polos se ponen en su misma posición y luego cambian. No sé si me di a entender. A ver, más o menos. A ver, Alejandro. Según yo, el fenómeno se llama inducción electromagnética y lo que yo entendí fue que cuando dejábamos caer el imán a través del tubo de cobre, que es un conductor eléctrico, su campo eléctrico del imán generaba corriente eléctrica, lo que provocaba que el tubo al mismo tiempo también generara otro campo eléctrico, Campo no, magnético. magnético, perdón, y estos generaran una fuerza que a la vez chocara y hacía que el imán cayera más lento debido a los polos que se iban encontrando. Ok, muy bien. Leslie, ¿quieres comentarnos algo? Ah, pues es que era prácticamente lo mismo. Ah, ok. Bueno, entonces es correcto. La idea, voy a hacer un resumen de lo que dijeron, lo voy a escribir aquí voy a poner ya la cámara, voy a compartir la pantalla y voy a escribir un resumen de las palabras que nos acaban de decir. Entonces, el tema de hoy lo que vamos a ver es ondas electromagnéticas. Ahorita vamos a ver por qué son ondas, ¿no? Entonces, en resumen del experimento, tiene varios nombres, se conoce como tubos de Foucault. Corrientes parásitas, luego ahorita vemos por qué, y corriente ujú. Bueno, en resumen, un campo magnético que se mueve conlleva a una corriente, nos dijeron, ¿verdad? Corriente eléctrica. Campo magnético B es un vector en movimiento, una corriente, da una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se representa con la letra I. ¿Sí? Vamos a ponerle eso. Corriente eléctrica I. Y también la corriente eléctrica I
conlleva un campo magnético. En este caso del experimento, el campo magnético resultó en la dirección contraria. Esto nos dice, primero aprendimos con ese experimento y analizando qué es lo que está pasando. El campo magnético en movimiento genera la corriente eléctrica y una corriente eléctrica genera un campo magnético. Entonces vimos que tienen dirección, el campo magnético es un vector, la corriente es un vector, porque según donde vaya la corriente moviéndose, va a aparecer el campo magnético en dirección opuesta. ¿Sí? Entonces aquí es algo que ya no les cuentan, ya no les pueden mentir, ustedes ya lo vieron con sus propios ojos, que existen estas relaciones entre el campo magnético y la corriente eléctrica. Bueno, resulta que la corriente eléctrica se mueve por algo que se llama campo eléctrico. Entonces, estabas bien en decir campo eléctrico, solamente que ahorita no hicimos ningún experimento para ver el campo eléctrico, lo que vimos es la corriente. Pero estuvo bien que me dijeras campo eléctrico. Ajá. Bueno, antes de entrar en las formalidades, quiero hacer una descripción matemática, porque ahorita en el semestre en el que están, no han visto muchas cosas de matemáticas. Y no es mi intención enseñar matemáticas, pero necesitamos entender esos conceptos básicos que les quiero describir. Esto es de una materia que a lo mejor ustedes ni van a llevar, esa la llevan dependiendo de la carrera, se llama cálculo vectorial. A lo mejor la llevan, a lo mejor no, dependiendo en qué carrera estén. Pero ahorita creo que nadie ha llevado esa materia, ninguno de ustedes en el semestre que está no corresponde. Pero vamos a ver de forma gráfica qué significa eso de campo vectorial y qué significan algunos operadores que vamos a utilizar, que son 3. Ajá. Lo que me interesa es que tengan un conocimiento general. Además, ahorita todo este tema que estoy dando corresponde más bien a una clase de física de electromagnetismo. El problema es que es de los últimos temas de electromagnetismo, de física 2. Entonces, si me espero a dar este tema, pues ya no podemos avanzar. Entonces, quiero hacer una como compactación y reducir todo este tema de ondas o de electromagnetismo para dar la clase para que puedan entender lo que viene. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un concepto de algo que se le conoce como el gradiente. Entonces, matemáticamente, se utiliza aparece con este vector, que es este operador, perdón, que se le llama el operador nabla. A veces les digo que no es un dorito, a veces dicen el dorito al revés. Se llama nabla. Oye, Marco, perdón, pero Joana dice que tiene una duda de la clase pasada. A ver, es que no estoy viendo el chat. A ver, dinos, Jonah. Gracias. Gracias, perdón. Ya me había olvidado. Es que según yo, en la ecuación que habíamos formado para describir una onda, ocupa la velocidad angular, pero no entendí por qué la ocupa, que es 2pi sobre periodo. Ajá, omega, omega, ¿no? Sí. Bueno, ¿recuerdas que hicimos un círculo? Sí. Ajá. Entonces, ese círculo, el movimiento de ese círculo, lo podemos representar con senos y cosenos, o una función sinoidal, que son la altura. Ajá. Hasta ahí va bien, que ese círculo lo podemos representar así. Ahora, después les dije, bueno, todo esto que les dije es un concepto en sí de preparatoria que ya deberían de saber, pero les quiero reforzar. Ahora lo vamos a aplicar a un resorte que esté subiendo y bajando, que se esté comprimiendo y descomprimiendo. Ese resorte lo podemos proyectar en esos círculos. ¿Sí? Lo proyectamos en esos círculos
Y entonces la proyección de la altura del resorte en el círculo lo podemos caracterizar con periodos, con frecuencias y con diferentes características que están relacionadas al tiempo. Ajá. Ajá. Entonces, el tiempo que vamos a tener para que un círculo gire, o en otras palabras, para que el resorte sube y baje, lo relacionamos en esa ecuación con la velocidad angular y con otros conceptos que vimos que era la amplitud y que les dije de la longitud de onda, pero le escribí la longitud de onda de otra forma y por eso está involucrada en la función del seno. Para describir la función Ok. completa. Vale. Bueno, Ok, ese ya. era. ¿Sí quedó claro? Sí, 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 muchas gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a continuar con lo de la clase de hoy. Entonces tenemos el gradiente y vamos a utilizar un operador que se le llama operador Nabla. Este operador se caracteriza por obtener las derivadas de las funciones, pero es una derivada vectorial. A lo mejor yo estoy seguro que nunca las han visto o a lo mejor no las han visto, pero se escribe de la siguiente forma. Ahorita vamos a ver físicamente qué significa. Se obtiene la derivada parcial. Ya llevaron cálculo al menos, ¿no? Ya están llevando cálculo. Entonces la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, donde x, y y z son el vector unitario, es el vector unitario. Entonces, este es el concepto del gradiente. A esta letra griega se le llama nabla. Ahora, ¿qué significa el gradiente físicamente? Ustedes saben que les estoy hablando de que el gradiente es un operador para determinar las derivadas en tres dimensiones. ¿Qué significa la derivada? ¿Qué han visto en su clase de matemáticas? ¿Qué cosa es la derivada? La pendiente. La ¿Una razón pendiente. de cambio? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Una razón de cambio? Una razón de cambio, que a final de cuentas viene siendo la pendiente. Ahora vamos a entender, si estamos teniendo aquí, estamos viendo que son las derivadas parciales, o sea, las pendientes parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Entonces, tenemos que entender que lo que nos va a dar esta función, o tras aplicar esta función, vamos a obtener un conjunto de pendientes. Bueno, entonces, ¿cómo la aplicamos? Si nosotros aplicamos el operador Nabla, o mejor bien dicho, el gradiente a la función f, entonces simplemente lo que obtenemos es la derivada parcial con respecto a x de la función f, más la derivada parcial de la función f con respecto a y, más la derivada parcial con respecto a z de la función f y en el campo vectorial. Entonces estamos viendo que lo que obtenemos es una función vectorial. Voy incluso a seleccionar esta, lo voy a poner ahí. Lo voy a escribir así. Para que se note que esa es la función f. Ok. Entonces,
lo que nos está diciendo que tenemos un conjunto de pendientes, pero si se fijan el resultado ahora es un vector, o sea, está en una función que está en el campo vectorial. Ajá. Entonces voy a dibujar o tratar de dibujar primero un eje que esté en 3 dimensiones. En muchas áreas de la ciencia se manejan ejes diestros y les recomiendo siempre que hagan ejes diestros porque si los hacen al revés, el resultado les va a salir al revés. Entonces un eje diestro es X, Y y Z. Este sería el origen, aquí. Voy a aprender tantito la cámara, vamos a hacer una pausa. Y un eje diestro significa que lo hacen con su mano derecha. Entonces, X es el índice, Y es el dedo medio y el pulgar es Z. No importa cómo lo dibujen, pero siempre tienen que tener esa configuración. O sea, lo pueden dibujar así, así, como ustedes quieran. Ajá. X, Y y Z. Si ustedes tuvieron un accidente o algo y no tienen la mano derecha, entonces lo pueden hacer con la mano izquierda. Entonces, pero ¿cómo le hacen cómo se ubican con la mano izquierda? X menos Y y Z. O sea, este sería el menos. Con la mano derecha, X el índice, el medio es Y y Z es el pulgar. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Sí. profe. Profe, una duda. Sí. ¿Esto del gradiente se relaciona con las ondas electromagnéticas o con el campo magnético y la corriente eléctrica? Es que ahí me confundí. Todo ahorita vamos a ver cómo está relacionado las 3 cosas. Ahorita lo vamos a ver. Está relacionado con la clase pasada, con las ondas y con las ondas electromagnéticas. Ahorita vamos a verlo. Estoy haciendo una introducción matemática para que puedas entender qué significado tienen esas funciones que vamos a ver. Ah, ok, gracias. ¿Dudas de cómo plantear el eje cartesiano? No. ¿No? Bueno, entonces ya lo tenemos planteado. X, Y y Z. Y entonces vamos a imaginar que en 3 dimensiones tenemos, nunca he usado esta, pero vamos a ver si sale. No. Bueno, no, mejor lo voy a hacer a mano, porque si no vamos a andar aquí probando y no sé usar esta herramienta. Aquí en 3 dimensiones, imaginemos que tenemos como una parábola, y le voy a borrar aquí la parte de arriba. Está así, ¿no? O sea, es una superficie, es una función que tiene una superficie. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro cómo está hecha? Sí. Y en la punta de esa parábola, en la parte baja de esa parábola, voy a dibujar un plano.
¿Sí? Entonces, ustedes me acaban de decir que ya aprendieron en su clase de cálculo que cada derivada significa la pendiente. Entonces, ahora imaginen que esa proyección de esta figura que está aquí en negro tiene una proyección sobre el plano cuya proyección depende de la pendiente. ¿Cuál es la pendiente aquí en este punto donde está exactamente en el 0, 0, 0? ¿Cuál es la pendiente? 0. 0. Entonces vamos a decir que tras aplicar el gradiente, como es 0, la pendiente es 0, no hay nada. Conforme empieza a cambiar la pendiente, empieza a aumentar. La representación gráfica de la pendiente. Si vamos en esta dirección, la flecha se hace más grande indicando que la pendiente es más grande. ¿Por qué? En este punto la pendiente, aquí, en este punto la pendiente es muy, muy grande, porque con un ligero cambio en X, borré sin querer los valores, un ligero cambio en X o en Y genera un cambio enorme en Z, en este punto. Ajá. Entonces, el gradiente es gráficamente, es una representación en el plano de las pendientes. ¿Sí? ¿Queda hasta ahí claro? Sí. ¿Sí? Entonces, esta flecha chiquita significa que la pendiente no cambia mucho, pero conforme nos alejamos del centro, cambia más. Ajá. Ese es el gradiente. Ahora vamos a ver otro concepto también matemático que se le conoce como la divergencia del vector. Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, las pendientes se podría decir que nada más tienen 2 dimensiones, no tienen 3, y por eso están en el plano. En el gradiente estamos haciendo la proyección de las pendientes. Ah, ok. Ajá. No estamos analizando digamos, la pendiente. Es como una proyección de si en este punto que corresponde a X y Y, ¿cómo es la pendiente? ¿Grande o chica? Ajá. Si tú te pones, digamos, aquí, este punto, correspondería en este plano que dibujé, en este punto. No se ve nada. O sea, tiene una equivalencia aquí. Y todos tienen su equivalencia en cierta sección. Acá, acá, etc. Ajá. De este conjunto de flechas, digamos que tienen su equivalencia aquí, su proyección. Entonces te está diciendo, en esa sección, ¿cuánto vale, cómo es la pendiente, chica o grande? Ajá. Y la pendiente entre más lejos del centro, pues más grande es, y en el centro vale 0. Para esta figura que acabo de hacer. Ahora vamos a ver la divergencia. Y la divergencia matemáticamente la podemos escribir como si fuera un producto punto. Entonces, ¿notan la diferencia? Que aquí teníamos una función donde la función f es escalar. Pero la divergencia ya no tiene un escalar, tiene un vector. ¿Ustedes reconocen cómo se le llama a este tipo de operación cuando tiene un puntito aquí? Sí. El producto punto. Punto. Producto ¿Producto punto. punto? Muy bien. Entonces vamos a pensar o vamos a definir que esta función vectorial es igual
o que depende de X, Y y Z. Entonces lo que tenemos que hacer es una especie de producto punto del operador nabla que tenemos arriba por esta función. Les doy 2 minutos si la hacen, lo intentan hacer. Yo creo que ya vieron en alguna de sus clases cómo era el producto punto. A ver si se acuerdan. ¿Cómo le hacemos? 2 minutos. Son 13:33. A las 13:35 empezamos. Perdón, ¿pero qué tenemos que hacer? ¿O intentar? Esta operación. Mira, tenemos la divergencia, la divergencia que está representada por el operador nabla por esta función. Y esta función depende de X, Y y Z. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer el producto punto de estos dos? Ya sabes que el nabla es este, y esta es una función nada más bx, by, bz, ¿no? Porque si depende, es un vector y depende de x, y, z, entonces bx, by, bz. A ver, vamos a, ¿lo podrían hacer? Creo que Fernanda tiene una pregunta porque tiene la mano arriba. A ver, dinos, Fernanda. ¿Podría ser la multiplicación de sus magnitudes por el coseno del ángulo? El coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Sí, está bien, pero ¿cuál ángulo? ¿Del vector? Pero ¿cuál? ¿Dónde está ese ángulo? No estoy segura. Sí, cuando tienes el ángulo, sí, pero aquí no tenemos ningún ángulo. A ver, bueno, no voy a hacer la pausa, veo como que están Entonces sería por cada uno de los componentes X, Y, Z. cada uno de los componentes. A ver, los 2 minutos. A ver, quiero que lo intenten. Voy a pausar la grabación y quiero que intenten realizar la grabación. Entonces, ¿cuál es el resultado? Del producto punto nos va a salir un vector o un escalar. Un escalar. Escalar. Un escalar. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de bx más la derivada parcial con respecto a y de by más la derivada parcial de z con respecto a bz. Y esto, ahora sí, esto ya es un escalar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿pero qué significa toda esta bola de cosas? Porque lo tenemos que aterrizar a la estructura de la materia, lo tenemos que aterrizar a física, ¿no? El sentido físico, que lo entendamos, que lo podemos ver. Bueno, pues para esto encontré unas animaciones que son mucho mejores de lo que yo puedo dibujar en ese momento en el pizarrón, o bueno, en el pizarrón virtual. Y entonces voy a poner la animación de qué significa físicamente. Es el rotacional, gradiente, la divergencia. Entonces vamos a imaginar que tienen ustedes un campo vectorial de esta característica. El video se llama Intuición sobre la divergencia, si lo quieren buscar y quieren ver más detalles, pero nada más voy a correr un segmento donde aparece. Entonces imagínense que ustedes tienen ahora un campo vectorial que tiene, cada punto tiene una dirección y ustedes tienen una partícula. Esa partícula se va a mover en la dirección por donde esté pasando. Si esta partícula va por aquí, entonces esta flecha, este campo vectorial les va a indicar que se mueva hacia arriba, pero solamente un pedacito. Después, cuando llega a esta parte, esta flecha indica que ahora se mueva más para arriba. Y así, cuando pase en este punto, ahora le indica que el campo vectorial indica que es para abajo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque los campos magnéticos son vectoriales, son campos vectoriales donde el espacio los dirige hacia cierta dirección.
hay otras cosas que también, por ejemplo, si ponen un barquito en un agua con fluidos, pues el fluido se va moviendo en cierta dirección y el barquito se va a mover a donde el fluido lo vaya llevando, así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Voy a poner, creo que el minuto 2:20, donde estaba la simulación. Entonces, el campo vectorial son estas líneas amarillas y estas partículas se mueven en esa dirección. Esperen, déjenme, habla muy rápido. Entonces, no sé si se alcance a ver porque también no estoy seguro al momento de transmitir. Si se observa esto, creo que le estaba moviendo el tiempo. Sí, le voy a mover aquí el tiempo. Y pueden ustedes revisar el video con tranquilidad. Aquí explica otras cosas que no vienen a la clase, que es más de matemáticas. Pero, entonces, estas partículas se van a mover en donde indique el campo. Ajá, el campo vectorial. No es la única forma. Por ejemplo, así, que es más apropiado, por ejemplo, para el campo eléctrico. Entonces, en el centro tiene cierto valor, que es 0, y después vamos a ver qué ocurre. A ver si yo me acuerdo que se empezaba a mover por acá. Entonces, las partículas salen del centro y se mueven hacia otro lado, entonces ocurre una divergencia, por eso se le conoce como divergencia, porque las partículas pueden, si salen del centro, se van moviendo según el campo vectorial. También puede ser al revés, no se le llama convergencia, simplemente se le llama divergencia a todo. Ajá, pero puede ser al revés, puede ser divergencia positiva o divergencia negativa. Ajá. Entonces, ese es el sentido físico de la divergencia. Ajá. A eso se refiere la divergencia. Espero que se haya podido apreciar en video, porque por eso lo puse, porque si los dibujo no se representa movimiento. Ok, y ya por último, vamos a ver qué significa ¿qué nos falta? El gradiente y la divergencia, y el último que nos falta se llama el rotacional. Ajá. Entonces el rotacional es como si hiciéramos el producto cruz. Oye, Marco, dice que si puedes poner otra vez lo de las divergencias. ¿Por las divergencias una vez más? Ok. Voy a ponerlo. Ustedes pueden ver aquí el video. Se lo recomiendo y que pueden aprender otras cosas de matemáticas. Es este canal. Y aquí intuición sobre la divergencia. Parte 1, cálculo multivariable. Pero voy a ponerlo aquí. Esta parte creo que estaba más, era 2.19 si no mal recuerdo. Más claro. Entonces, las partículas se mueven según el campo vectorial. El campo vectorial es este que tenemos atrás de amarillo. Ajá. Y eso ocurre con los campos eléctricos, el campo magnético, etc. Ajá. Y el otro, que lo pueden tener de aquí del centro, y a partir del centro empiezan a aparecer partículas que salen hacia el exterior. O sea, esas partículas, o cada una de las partículas se va a mover según el campo vectorial, y el campo vectorial es el amarillito. ¿Está bien, Itzel? ¿Hay algo más que quieras ver? Ok, bueno. Entonces, nos falta el rotacional. Y el rotacional es como si fuera el producto cruz. Entonces, en el de divergencia sería como si expulsara las partículas, por así decirlo. Sí, y así es, así ocurre en la naturaleza. Hay fuerzas cuando tú tienes un campo eléctrico de la misma índole. Entonces, más bien un campo eléctrico y tienes una partícula,
pues la partícula sale expulsada, ¿no? De ese campo eléctrico, si los dos son positivos. Entonces, todo ese campo vectorial siempre va a hacer que lo que esté en el centro salga expulsado, alejándose del centro. Entonces, eso es el campo vectorial, y entonces eso se representa con esta función que se llama la divergencia. Y luego vemos el rotacional. El rotacional es como el producto cruz. ¿Recuerdan ustedes cómo es el producto cruz? ¿Alguien me podría decir? Creo que se usaba lo que eran los determinantes. Muy de bien, una matriz. muy bien. ¿Qué vamos a poner como componentes de la determinante? X, Y, Z. X, Y, Z. Y aquí que vamos a poner en la siguiente fila. Ahí sería primero la derivada parcial Muy bien. de X, luego la derivada parcial de Y y luego la derivada parcial de Z. Muy bien. Ya vi que no andan tan fríos. Sí se acuerdan, dije, a lo mejor con lo del paro ya se les olvidó. Pero muy bien. ¿Y aquí al final qué vamos a poner? Sería Vx, el Muy vector, bien. Vy y Vz. Muy bien. Y VZ. Ahora, ¿cómo obtenemos la determinante? Hay muchos métodos. A mí el que me gusta es repetir las filas. Entonces voy a poner aquí X, Y, Z. Y aquí voy a escribir derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Y entonces lo que tenemos que hacer es diagonales hacia abajo menos las diagonales hacia arriba, ¿no? Entonces estas diagonales menos las diagonales hacia arriba, menos esta diagonal y esta diagonal. ¿Ok? ¿Sí queda claro cómo se hace? Sí, Bueno, tarea. Tienen que obtener el valor del rotacional. Si no se acuerdan qué es esto de cómo obtener el determinante de una matriz, pues bueno, tienen que regresar a sus apuntes de sus clases de álgebra del semestre pasado y identificar cómo obtener el determinante. Y entonces la tarea la resuelven en Moodle, por favor. Ahí entran y ahí ya está un ejercicio que ahorita Pamela adecuó para que ustedes puedan entrar y es para la siguiente clase, para el día lunes. Pues Pamela lo organizó y todo para que ustedes puedan entrar. Nada más hay un intento. Entonces, primero lo hacen en su cuaderno, cómo se obtiene este valor, y ya que lo tienen listo, ya después entran a hacer la actividad. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. ¿No? Alguien dijo sí, pero se escuchaba muy bajito. ¿No? ¿No hay dudas? bueno, sí, una, profesor. Sí, dinos más. Los vectores unitarios que trazó en la primera fila, Ujú. ¿esos también se incluían en la determinante? Los vectores unitarios que tracé en la primera. ¿Aquí? Sí, esos. ¿Y esta? ¿O cómo? Ah, sí. Sí, aquí. Bueno, no, estos azules no. Este es un método para resolver, para la determinante, que a mí me gusta, pero hay otros métodos, ¿no? O sea, yo copio la primera fila aquí, las copio las dos primeras filas y hago diagonal hacia abajo menos las diagonales hacia arriba. Pero tú puedes usar otro método. Si a ti no te gusta ese método, no necesitas tomar en cuenta estas. O sea,
Nada más el puro rotacional es lo que está en negro. Ah, ok, gracias. Esa parte azul es como para resolverlo. Ujú. Más bien es para resolverlo, pero no viene dentro del rotacional. ¿Dudas? Bueno, ahora, entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, más bien me falta algo, antes de ver qué tiene, cómo se relaciona con la realidad o con el experimento que vimos la clase pasada. Quiero mostrarles otro video que yo creo que lo puede hacer mejor de lo que yo podría poner en la pantalla. Este video se llama Intuición sobre el rotacional, es el mismo canal. Entonces aquí hay un campo vectorial, pero este campo vectorial está en diferentes direcciones y además cada sección o algunas secciones tiene algo que hace que las partículas se queden atrapadas ahí girando. Entonces ese sería el campo vectorial y las partículas voy a hacerle esto, y las partículas se mueven dentro de ese campo vectorial. Ustedes, si se dan cuenta, esta partícula, por ejemplo, donde está el mouse, que está en el centro de esta sección rotatoria, pues esa no se escapa, siempre queda ahí. Y las que están aquí alrededor de este campo vectorial, pues giran ahí en esa zona. Ajá. Y hay diferentes zonas, acá hay otra zona donde hay otra sección. Ajá. Eso sería el rotacional. Ajá, o sea, es un campo vectorial donde hay rotaciones. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que el tubo de cobre que yo utilicé es circular, era un cilindro. Entonces, en la parte de al lado, ahí hay algo parecido a un rotacional, ¿verdad? Debe de haber algo como un rotacional. ¿Sí? Entonces, aquí te indica también, esta sección está encerrada y a lo mejor hay partículas en este campo vectorial específico que está dibujando que no tiene nada que ver con física, sino con matemáticas. Aquí hay algunas partículas que escapan. Bueno, entonces vamos a ver. No voy a hacer una descripción matemática de todo y esto me voy a brincar algunos pasos porque eso lo deben de ver en su clase de física 2. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí de esta introducción matemática, este brevario matemático del rotacional, el gradiente y la divergencia? No, No, profesor. Yo sí, Dinos. no entiendo muy bien la diferencia entre ellos. Todos parecen un campo vectorial, ¿Entre cuáles? entre los tres. A ver, otra vez. Para empezar, son cosas diferentes, ¿no? La divergencia nos dio un vector o un escalar. escalar. Un escalar. La divergencia, el gradiente, da un escalar o un vector. Un vector. Y el rotacional, ¿qué va a dar aquí? ¿Qué da del producto cruz? ¿Qué es el resultado? De dos Un vectores. escalar. ¿Eh? Un vector. Un vector, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a aclarar. Tenemos cosas diferentes. Unos son escalares, otros son vectores. Ajá. El gradiente solamente nos da la pendiente. No nos está hablando de para dónde hay una fuerza o algo que empuje a las partículas en una dirección. Solamente está dando la pendiente. ¿Sí? La divergencia y el rotacional sí. Pero el rotacional tiene, como el nombre lo dice, tiene atrapado o tiene secciones. En algunas ocasiones es todo el campo completo, el campo vectorial completo. Tiene secciones donde las partículas no escapan ni están girando. En la divergencia es desde el centro hacia afuera, de izquierda a derecha, etc. Son las formas en las que termina la función. ¿Queda más claro, Joana? Sí, ya quedó más claro, gracias. Ok. Bueno, entonces, hace 200 años hubo muchos experimentos para determinar cómo se comporta
el campo, qué cosa, bueno, no se sabía qué cosa era el campo eléctrico ni el campo magnético, pero se empezaron a hacer experimentos para determinar. Y después, no vamos a ver cada uno de los experimentos, eso yo creo que ya lo van a ver en su clase de física, pero vamos a ver a alguien que se llamaba James, caray, se llamaba, vamos a poner con azul, James, no James, como el futbolista, Clerk Maxwell. Ajá. Y en 1864 sacó esta teoría, bueno, este conjunto de estudios, en donde además de compilar y juntar todas las leyes del electromagnetismo ya conocido, encontró una nueva forma de describirlas que es mucho más sencilla. Entonces, anteriormente a Maxwell, había otro científico que se llamaba Gauss y sacó algo que se le llama la ley de Gauss para el campo eléctrico. Y entonces esta ley de Gauss va de la siguiente forma. ¿Y cómo se lee esto? Decimos que la integral cerrada del campo eléctrico con respecto al cambio de la superficie es igual a 0. Ahorita vemos físicamente qué tienen que ver. Y también hizo otra parecida, encontró algo. Esto lo encontró por medio de experimentos, donde B es el campo eléctrico y eso también es a 0. Ah, por cierto, esto es aquí en el vacío, ¿eh? Todo lo estoy haciendo en el vacío. Y otra que debieron haber respondido como correcto, les dije del apellido, la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday nos dice que la integral cerrada del campo eléctrico en cierto segmento, en cierta distancia en el vacío, debe ser igual a menos la integral del campo eléctrico con respecto al tiempo de la superficie. Pero si se dan cuenta, como que ahora está un poco complicado de entender, ¿no? Es una de las aportaciones, una de las muchas aportaciones de Maxwell. Y la última es la ley de Ampère. Ampère, si no mal recuerdo, se escribe así con acento hacia acá, que es francés. Y esta nos dice que la integral cerrada de la superficie es igual al campo magnético, sería de L, de la distancia, es igual a la constante de la permitividad eléctrica, la constante de la permitividad por la integral del campo eléctrico con respecto al tiempo de la superficie. Entonces, como que están un poco complicadas, así como están. No nos deja muy claro entender qué cosa significa esto. Pero afortunadamente Maxwell encontró otra forma de representarlas.
Estas las voy a borrar, nada más significa que es del campo eléctrico, campo magnético. Las voy a borrar para que me quepa esto. Para que me quepa la siguiente. Esta es la forma integral, que está un poco complicada. No vamos a ver esto, ahí es una clase bonita y eso está interesante. Cómo transformar de integral a diferencial, pero no es el objetivo de la clase. Además es una clase de introducción a la cuántica, entonces no tiene sentido ahondar. Échala. Ay, quién sabe. El Coppel. Ya le voy a pagar. No me interrumpen la clase. Entonces, la derivada o el gradiente, Maxwell encontró. Hay una forma, si quieren ahí busquen cómo pasar de forma integral a diferencial y van a encontrar estos métodos. Pero no vamos a ahondar el día de hoy. Ajá, este es igual a 0. Y creo que esta forma nos dice más claro qué es lo que pasa. Aquí le voy a poner una línea para que no se confundan luego. Todas son en el vacío, ¿eh? Todas son en el vacío. ¿Qué hora es? Ya tenemos 15 minutos, media hora. O las 2:30 de la clase. Entonces son, este es el campo y esto es igual. La constante que me queda, la constante. Pero esto es algo más fácil de analizar. Entonces, estas formas diferenciales son más entendibles. Ya entendimos las gráficas de arriba, ya entendimos un poquito la parte matemática del gradiente, de la divergencia, del rotacional. Y entonces, estas ecuaciones, estas dos, en especial esta, porque esta aplica también para cuando no es vacío. Aquí, ¿qué es lo que ustedes ven? Dice que el gradiente es igual a 0. El gradiente del campo magnético. El gradiente, ahorita es lo que voy a explicar. El gradiente del campo magnético es 0. Eso se le conoce como que no existen monopolos magnéticos. No va a haber nunca un campo magnético que salga desde de la nada o desde un punto y exista esa divergencia ni en el vacío ni dentro de un material. Para el campo eléctrico también en el vacío. Lo que pasa es que no escribí las ecuaciones dentro de donde no es vacío, pero si no es el vacío, esta es diferente de 0. Aquí la voy a poner. Eso sería como que crucial, ahorita entenderlo. Las otras partes no. Es la carga entre la constante de permitividad. Ajá. Entonces está muy feo, están muy feas estas letras. Este es diferente del vacío. Pero esta de B es igual para el vacío, también es 0. Entonces quiere decir que si es diferente del vacío, si hay una carga, entonces el campo eléctrico sí va a tener polaridad, o sea, va a haber polo positivo y polo negativo. O una sola carga, una sola carga más o una sola carga menos, va a generar un campo eléctrico. Pero en el caso del campo magnético no podemos tener un polo positivo norte o un polo positivo sur por separado. En general. ¿Hay dudas de esto? ¿De Itzel, que me ¿Lo estaba puedes preguntando? volver a repetir? Es que no entendí bien. A ver, otra vez. Esta ecuación de aquí es para el vacío.
Y esta es para diferente al vacío del campo eléctrico. En el campo eléctrico, o sea, la divergencia del campo eléctrico nos indica que sí es un valor diferente a cero, cuando es diferente del vacío. Eso quiere decir que si tú tienes un electrón, ese electrón puede generar un campo eléctrico alrededor de él. Una carga positiva, un protón, puede generar un campo eléctrico también alrededor de él. Pero no pueden generar campos magnéticos. Una carga más, o una carga, no existe una carga sur, digamos, o un campo sur nada más, aislado. No puede haber una divergencia. La divergencia es cero. La divergencia, regresemos, era desde el centro hacia afuera. Eso no existe, no existen monopolos magnéticos. ¿Sí? ¿Se refiere a que siempre vienen en pares? O sea, sur y norte, no hay norte solito ni sur solito. Muy bien, eso es lo que quiero decir. Siempre vienen en pares. Los campos magnéticos, los polos magnéticos siempre vienen en pares, pero los campos eléctricos pueden venir solos. O sea, tú puedes tener una carga más o una carga menos. ¿Y ellos no son capaces de generar un campo magnético? Eso es lo que viene en la siguiente ecuación que descubrió Faraday, y donde decía, dinos el apellido de la persona que descubrió esto. Esa persona podía ser Faraday, Ampère o Lenz, porque Lenz hizo una relación de los dos que se llama fuerza de Lenz. Lenz force. Ajá. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si hacemos rotar al campo eléctrico? Aquí estoy mal, aquí es B, perdón, aquí copié mal. Bueno, lo escribí mal, aquí B. Sí, aquí está bien. Entonces, ¿qué pasa si hacemos rotar el campo eléctrico? Lo que ocurre es que hay un cambio del campo magnético con respecto al tiempo. O sea, o en otras palabras, si hacemos que el campo magnético aumente o disminuya con respecto al tiempo, entonces lo que vamos a obtener es un campo eléctrico que esté rotando, ¿verdad? Y hay algunas reglas de la mano derecha y eso, pero eso lo van a ver en su curso de física. Si no, no vamos a acabar la estructura de la materia. Y al revés, ¿qué pasa si ustedes cambian el campo eléctrico con respecto al tiempo? Pues lo que va a ocurrir es que va a aparecer un campo magnético rotacional que esté rotando. ¿Sí? Cuando dejamos caer el imán, aquí no está muy explícito porque hay que hacer algunas conversiones y así, pero en cierto segmento, en el segmento 1 del tubo, por ejemplo, hasta arriba, va a sentir, la apreciación que va a sentir ese punto, es que el campo magnético aumentó y luego disminuyó porque pasó un campo magnético y luego se alejó el campo magnético. Entonces ese campo magnético en ese punto disminuye. Entonces en ese punto va a aparecer un campo eléctrico rotacional. Este campo eléctrico rotacional, pues es un cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo en esta ecuación de Ampère. En consecuencia debe de aparecer un campo magnético rotacional. Y además aquí hay un signo menos, entonces va a aparecer en dirección contraria. Todo esto, lo que quiero decir con todo esto, como tratando de concluir hasta ahorita, faltando 15 minutos para que termine la clase del día de hoy, es que el campo eléctrico y el campo magnético no son fenómenos separados. El cambio de uno siempre influye en el cambio del otro. Se corresponden uno a otro, son siempre el mismo fenómeno. No podemos tener campos eléctricos
que cambian sin cambios en el campo magnético y viceversa. Ajá, el campo eléctrico, a final de cuentas, tampoco quiero andar mucho, pero esos cambios pues están unificados, pertenecen a la misma índole, no pueden estar separados. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe. Sí. O sea que la E es el campo eléctrico y la B es rotacionario. ¿Esa es la diferencia? No, E es campo eléctrico, B campo magnético. A ver, vamos. Pero rotacionario. Aquí rotacional si tiene ¿no? Tenemos el Nabla Asper, ¿no? Nabla esta de Touch. No es un Touch Asper, es un producto cruz. Y esto vimos anteriormente en la primera parte de la clase, esto le llamamos rotacional. Y esta parte también es la rotacional. Ah, ok, ya. Gracias. Una pregunta. Sí. Entonces, en el vacío no puede haber cargas más y menos separadas, o sea, solitas. Pues es que en el vacío, ¿cómo vas a poner carga? Sí, no puede haber cargas. Porque no hay, en cuanto metes un electrón o una carga, entonces ya aparece ya deja de ser vacío, ¿no? Y entonces lo que aplica es esta ecuación del lado derecho. ¿Qué puedes poner para que aparezca ahí una carga? Pues es que tienes que poner una partícula. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. Y y por eso tampoco hay campos magnéticos en el vacío. Sí, no. Pero para el caso de diferente al vacío, la ecuación es la misma. Voy a ponerla aquí con azul. Diferente al vacío, tomamos el campo magnético, es cero. No existe la divergencia de campos magnéticos. Eso se conoce como no existen monopolos magnéticos. Eso les quiero aclarar, que en estado sólido sí existen monopolos magnéticos. Es un tema más avanzado, que no van a ver hasta que si estudian maestría o doctorado en estado sólido van a aprender que sí existen campos magnéticos, pero es otro concepto diferente que no voy a ponerme a explicar ahorita. No es la misma idea de lo que estoy diciendo y así se llaman magnetic monopoles en spin-ice structure o etc. Pero ahorita no conviene que se queden con esa idea. La idea más fácil de entender es que no existen monopolos magnéticos. Y ya cuando lleguen al doctorado y así, van a ver que sí existen, pero por otras razones que no son las mismas que estoy hablando ahorita. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendan es, no van a encontrar nunca una carga sur o una carga norte magnética separada. Siempre van a estar juntas. Ahora, ¿por qué le llamamos sur y norte más y menos? Nada más es una convención. Yo les podría decir carga magnética más o carga magnética menos. Pero hay una convención de decir sur y norte. Ajá. Entonces, si digamos el sur equivale a más y el norte equivale a menos, pues no van a encontrar cargas magnéticas más sueltas, separadas. No existen monopolos. Es lo que nos está diciendo estas dos ecuaciones. Y las segundas dos ecuaciones de Faraday-Ampère nos dice que el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados. Siempre están relacionados. Cualquier cambio de uno provoca un cambio de otro. Y ustedes lo vieron en el experimento. Me hubiera gustado muchísimo que lo vieran en vivo y es más, uno de ustedes se parara y lo hiciera. Para que no dijeran que les hice cachirul, que les hice trampa. Pero bueno, espero que me crean hasta ahorita. Que le crean a la naturaleza más que nada. No le crean a lo que dice un libro o no le crean nada más así. O sea, sí está bien, pero hay que creerle a la naturaleza más que a todo lo demás. ¿Dudas? Bueno. Y en el campo magnético rotacional que se genera con el cambio del campo eléctrico, ¿sería igual? O sea, que como que una de las partículas se atrapa y da vueltas y luego se mete al otro polo y así. Sí, a ver, piensa que tienes un campo magnético
alrededor de un imán. Voy a prender la cámara y voy a dejar de compartir. Y aquí tengo los imanes de la otra vez. ¿Este será? Sí. Mira, tengo un imán, que es el imán de la otra vez, cuando se estaba dejando caer. Ajá. Y aquí dentro del imán hay un campo magnético. Ajá, que tiene una cierta sección. Y si tú atraes esto, si tú pones esto aquí o pones otra, que va a estar más ligero, aquí, el campo magnético que tiene esos vectores y esas flechas están apuntando hacia adentro, ¿verdad? Están apuntando así, todo hacia adentro, todo está trayendo. Y cuando tú le acercas esta partícula que está cargada, luego en alguna materia van a ver por qué este tipo de metales se atraen, pero se pega. ¿Por qué? Porque hace que el campo en el que entra, el campo vectorial en el que entra, que es un campo magnético, hace que estas partículas y lo que tienen adentro que se llama spin, que vamos a ver en esta clase, tiene un momento magnético esto, hace que la jale hacia esa dirección y entra en juego, así como vimos la simulación. Está en el campo vectorial y la partícula se mueve en la dirección que manda el campo vectorial. Y es lo que está pasando, no se mueve hacia acá ni se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia donde dice el campo vectorial. O sea, lo pongo así y se mueve solamente hacia arriba, no se está moviendo hacia acá ni hacia la izquierda. Ajá. Y igual si lo pongo aquí, o sea, quiere decir que acá hay otro, o así, quiere decir que aquí está generando el campo en o así los voy a poner. Este campo también lo está trayendo de esta forma. O sea, aquí en este caso, el campo vectorial está entrando así. Tiene muchas flechas. Y entre más cerca, más grande la flecha, porque si estoy lejos, no lo atrae, pero cuando lo empiezo a acercar, cada vez es más la fuerza. Entonces, es más grande el campo magnético que está cerca. Queda... Profesor, Profe, A ver, levanten la mano, por favor, porque si no podemos. A ver, uno por uno. Sí los escucho, pero uno por uno. bueno, yo, Dime, Marlene. Bueno, no así, soy perdón, a ver, Marlene. dinos así. A ver, dinos así. Ese era el campo magnético, pero no era el rotacional. ¿El rotacional cómo sería? Ah. ¿Te acuerdas de esto? No me lo robé del baño, los dejé sin agua toda la semana en vano, ¿eh? ¿Te acuerdas de esto? Cuando yo lo dejo caer, el movimiento es en esta dirección. ¿Y en qué dirección se genera el campo eléctrico? Pues bueno, hay algo que no vamos a ver porque es clase de física, pero lo dejo caer y el movimiento va en esta y el campo eléctrico va en esta, y entonces la corriente se genera conforme la mano derecha en esta, y entonces el campo eléctrico está rotando así, y la corriente va rotando así, con la dirección de la mano derecha. No rota al revés, no rota con la mano izquierda, no rota hacia allá. Sabemos muy bien ya, ahora, que rota así, va a rotar así. Si lo vemos de arriba, va a rotar conforme a las manecillas del reloj. Si lo veo desde aquí arriba. Esa es la dirección en la que va a rotar. Y ese es el campo rotacional que está escrito acá en las ecuaciones. Ah, ok, Profe, profe. ¿Sí? A ver, Marlene levantó la mano y no le he respondido. Vamos a Sí. ordenarnos, a ver. Profesor, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si el campo vectorial del imán no estuviera como hacia adentro, sino como que saliera? Pues tendremos que cambiar los signos. Aquí tiene un rotacional y la segunda ecuación de Faraday tiene un menos. Ahí tendríamos que ponerle un más, pero la realidad es que tiene un menos, ¿no? La realidad, o sea, la vida, la naturaleza atrae. Y como convención le pusimos que cuando atrae le vamos a poner menos. Ok. Ahora sí, ¿quién más quería preguntar algo? Sí, era yo.
Es que A ver. entonces ya no me quedó claro, porque como lo que me enseñó más o menos del imán, entendería que es una divergencia, ¿no? Que apunta hacia el centro. Sí. Pero entonces el rotacional, o sea, está apuntando hacia el centro, pero a la vez dando vueltas alrededor. No, vamos a regresar a las ecuaciones. Voy a... En las espérame, ecuaciones, ajá. espérame, voy a parar la imagen. Creo que... Ah, pues sigo compartiendo, ¿no? No, ahí está. No, mira, lo que te está diciendo, a un cambio del campo magnético con respecto al tiempo, va a aparecer un campo eléctrico rotando, un campo vectorial. A ver, vamos a ver. El resultado es un campo vectorial del campo de esta magnitud eléctrica, ¿verdad? Entonces, el rotacional del campo eléctrico, ¿sí? No precisamente te dice que aparezca la corriente. La corriente aparece cuando hay electrones, pero todavía no hay electrones. Entonces, si cambiamos el campo magnético con respecto al tiempo, va a aparecer un campo vectorial, y ese campo vectorial se relaciona con el campo eléctrico. Está hecho del campo eléctrico, ¿sí? Y ese es un rotacional. Y luego al revés, si cambiamos el campo eléctrico con respecto al tiempo, va a aparecer el campo rotacional del campo magnético. Ajá. ¿Sí? O sea, como si entonces el campo magnético estuviera en el centro y el eléctrico fuera como un ciclón que va alrededor. Sí, pues eso lo viste con el tubo. Al variar el campo magnético en el centro, alrededor apareció un campo rotacional eléctrico. Y al revés, ¿qué es lo que hace que se frene? Pues aparece algo con el signo contrario, que tiene un menos. Entonces esta corriente ya va para el otro lado, y ahora esa corriente va a generar un rotacional del campo magnético. ¿Sí? Vamos hasta ahí, más o menos bien, para seguir, porque todavía quiero concluir la idea. Ah, sí, siga. ¿Sí? Bueno. Entonces ya les queda así claro, y espero que con el experimento toda su vida se acuerden. Así tengan 72 años y digan, sí, yo me acuerdo que vi en la clase, yo estudié química de alimentos, o algo que no esté tan relacionado con esto, pero QFB a lo mejor, pero que digan, yo me acuerdo bien que el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados y no se pueden separar uno de otro, porque yo vi un imán cayendo lentamente a través de un tubo de cobre. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer unos brincos grandes, porque tampoco es la naturaleza de la clase. Pero se acuerdan que vimos cómo se comportaba, cómo se comporta una onda, y vimos una descripción de onda. ¿Sí? Hay otras formas matemáticas de onda que son intercambiables a esa descripción de onda. Pero resulta que Maxwell, una vez que hizo esas conversiones matemáticas de gradiente, llegó a la conclusión de que matemáticamente estas ecuaciones de electromagnetismo deberían de ser las de una onda, porque tienen las características que vimos la clase pasada de una función de una onda. Nada más que no le salieron igualito como las hicimos en la clase pasada. Hay otra forma más avanzada de describir unas ondas, de describir una onda. Pero llegó a esas ecuaciones. Entonces, conclusión de Maxwell. A lo mejor muchos están muy emocionados y van a decir, ay, vamos a hacer ver todas las ecuaciones y todo, pero la idea es de que en este curso se lleven una cosa sustancial, de que entiendan los conceptos más que las ecuaciones. Ya cuando lleven mecánica cuántica o mecánica, así, algunas otras materias, van a poder ver más a fondo este tipo de cosas. Esto en particular corresponde más al curso de física que al curso de estructura de la materia, pero lo necesitamos para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, llegó a la conclusión trascendental
que las ecuaciones del electromagnetismo que describí anteriormente tienen la forma general la misma forma general que las ondas. ¿Sí? Eso lo que le dio a pensar es que entonces, si tienen la misma característica matemática, entonces el electromagnetismo también debe de ser una onda y debe de haber alguna representación que podamos entender como onda. Y entonces dijo, bueno, yo encontré como conclusión que la velocidad a la que se debe de propagar esa onda debe de ser igual a 1 entre la raíz de la permitividad eléctrica y magnética al vacío. Él la definió como una velocidad nada más, o sea, dijo la velocidad de propagación. Ya después le pusimos la C. Bueno, yo no, pero otros investigadores. Y dijo, bueno, eso que debe de ser, pues hicieron los experimentos, se les empezó a ocurrir poco a poco y se dieron cuenta que este número, esta velocidad y estos valores son igual a 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y dijeron, ah, caray, esa es la misma velocidad que hemos medido para la luz. La luz se mueve a esa velocidad. No vamos a ver ese experimento tampoco. Y dijeron, la luz se mueve a la misma velocidad. ¿Será posible que la luz sea una onda? ¿Será posible que sea una onda electromagnética? Porque el experimento nos llevó ahí, nos está diciendo, la naturaleza nos dice que esto se mueve a esta velocidad y que estas ondas que encontró Maxwell, se deben de propagar, o sí, pues una onda matemática se debe de propagar a esta velocidad y son la misma velocidad. Hay algo que nos indica que son una onda. La siguiente clase vamos a hacer un experimento aquí en vivo y en directo, transmitiendo desde Coyoacán, Ciudad Universitaria, para demostrar que la luz es una onda. Entonces, no se lo pierdan, suscríbanse y denle like, por favor. Que les vaya bien, nos vemos el día, ¿qué es? Bueno, el día que nos toca. Jueves. Vale, el Lunes. día jueves. Lunes. Pronto. Qué bueno, no se van a quedar con el qué bueno de tanto tiempo. Y vamos a ver algunas relaciones, que ya sabemos gracias a que entendemos que la luz es una onda electromagnética. Vale, ¿dudas o algo? No, profe. ¿No? Bueno, cuídense, tengan buen inicio de semana, aunque ya inició. Espero que les vaya bien en su proceso de